Buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. A ver, antes de continuar con nuestro siguiente tema, me gustaría saber cómo van en proyectos. Pues seguimos desarrollando, apenas estamos desarrollando ya una buena idea de volumen. Apenas, ¿qué es una idea de volumen, me dices? Ah, sí, ya planteando la volumetría dentro del terreno. Ajá. ¿Están trabajando en equipo o individual? En equipo, arquitecto. ¿Cuántas personas integran el equipo? En mi equipo somos 3. ¿En los demás? En el mío somos 2, pero hay unos que están trabajando individualmente. Ajá. Y otros hasta de 5. ¿Otros hasta de 5? Bueno. Por fin, ¿cuál fue el tema que ya quedó? Bueno, El de Vigueta y Bovedilla, aquí. no, o sea, me refiero al tema de proyectos. Ah, ok. Es una residencia estudiantil, bueno, cerca de CEU o en Ajá, CEU. o en CEU. O sea, el tema es para todos, ¿verdad? El mismo. Sí, ¿Alguna duda con respecto al terreno en donde están trabajando? Sí, Arqui, yo tengo una duda. Ajá. Mi asesor me preguntó si cómo podríamos rellenar el terreno, ya que tiene aproximadamente 20 metros de excavación de profundidad. Ajá. ¿Cómo podríamos estabilizar ese terreno para poder construir en terrazas ahí? Ajá. En este caso, lo más seguro es que no se vaya a rellenar el terreno. O sea, yo diría que más bien trataran de utilizar esa profundidad y desplantar a esa altura. Lo que tienen que hacer es meter muros de contención para estabilizar los volúmenes que tienen al exterior. O sea, tienen un terreno que tiene una profundidad más o menos como de 15 a 20 metros. Esas paredes o esos taludes que son de piedra, de alguna forma hay que estabilizarlas. Entonces, por lo tanto, habrá que meter un muro de contención perimetral a ese terreno para estabilizarlo. Y ya dentro de ese terreno, ustedes van a definir cuáles van a ser los niveles que van a tomar y en algunos casos van a tener que meter algunas plataformas. O sea, para que vayan siguiendo la pendiente del terreno, según su proyecto, ustedes tienen que meter muros de contención ya dentro del espacio para que ustedes vayan metiendo, vayan nivelando espacios y vayan ustedes desplantando sus elementos. Entonces, lo más seguro es que ustedes manejen a lo mejor medios niveles, aprovechando la pendiente del terreno. Entonces, por lo tanto, pues no sé cuántos niveles pretenden ustedes levantar. Porque si están hablando de ustedes que tienen un terreno que tiene una profundidad de más o menos 20 metros, pues estaríamos hablando que al nivel 00, pues tendríamos más o menos como 4 niveles para alcanzar el nivel 00. O sea, el nivel 00 sería el nivel de calle. Entonces, ustedes no van a nivelar todo ese terreno. Entonces, lo más lógico sería desplantar
a lo mejor a la profundidad que existe de ese terreno. O sea, lógicamente habrá que subir un poco porque van a meter cimentación, pero no se va a rellenar mucho. Entonces, lo más seguro o lo más recomendable sería que ustedes desplantaran al nivel que tienen de esa profundidad y a partir de ahí checar cómo están los desniveles dentro del espacio y a lo mejor considerar medios niveles para que ustedes vayan escalonando el terreno. Entonces, eso va a ocasionar que ustedes tengan que meter algunas plataformas para nivelar algunos espacios. Y en todo el perímetro de dicho terreno, pues lo más seguro es que se tengan que meter muros de contención. Esos muros de contención, pues lo más seguro es que puedan ser de concreto, porque tenemos una altura considerable. Entonces, no sería lógico tratar de meterlos con piedra. Entonces, lo más seguro es que sería un muro de concreto armado. Pero eso sería cuestión de que ustedes me mandaran en sí o sea, cuál es su propuesta a nivel general para que yo pueda, pues darles algunas indicaciones o asesorarlos en cuanto al terreno, de cómo poderlo estabilizar. Ahora, con respecto a la estructura, entonces yo consideraría o yo diría que manejaran ustedes un sistema a base de columnas y traves y después manejar muros divisorios para dividir cada uno de los espacios. Con respecto a la cimentación, si ya tenemos una profundidad de 20 metros, no tendría caso seguir excavando. Entonces, lo más probable sería colocar una losa maciza de concreto armado como cimentación. Sí, o sea, el semestre pasado veíamos los tipos de cimentación y dentro de esos tipos de cimentación tenemos la losa maciza de concreto armado. Entonces, esa losa puede tener un peralte desde 10 centímetros, que es la mínima, hasta 2,50 o más de espesor. Entonces, en este caso, pues es un terreno duro, con una capacidad de carga bastante alta. Entonces, el espesor de la cimentación, yo no creo que sea más allá de 1 metro de espesor, en los cuales en ese espesor ustedes pueden ahogar toda la estructura o todo el armado, que en este caso serían las contratraves, los dados para las columnas y colar una losa maciza de concreto armado, que estaría más o menos entre 50 y 1 metro, ya exagerando, o sea, como propuesta de cimentación. Y a partir de ahí ya vendrían las columnas. Ustedes tienen que checar qué tipo, o sea, si se van por el tipo de columnas o por estructura base de columnas, tienen que checar qué van a manejar como estructura. O va a ser concreto armado o va a ser una estructura metálica. Cualquiera de los dos sistemas son viables. O sea, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos se puede utilizar. Entonces, ustedes van a elegir cuál es el sistema que más les gustaría colocar en este caso. Si estamos hablando de una vivienda, yo considero que los claros no van a ser mayores de 4 o 5 metros. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que buscar un módulo. A lo mejor ese módulo, a lo mejor es de 5 por 7,50, de 7,50 por 7,50, de 6 por 8, etcétera, en función al tipo de vivienda que en este caso ustedes pretenden manejar y cómo la van a manejar. O sea, no sé si va a ser una vivienda comunitaria, o sea, para varias personas, o va a ser una vivienda para una sola persona. O sea, todavía no sé cuál va a ser el tipo de vivienda que ustedes van a manejar. Entonces, o sea, todo eso ustedes lo tienen que definir y eso va a determinar cómo ustedes van a estructurar. Pero repito, necesito que me manden información para que yo pueda asesorarlos. ¿Sale? Sí, arquitecto, muchas gracias. Bien, no sé si tengan algo más con respecto a esto.
No, por el momento de mi parte no. ¿No? A ver si hay alguien que ya tenga algún planteamiento general con respecto a lo que van a hacer como proyecto. O sea, que me pueda explicar o que me pueda exponer a nivel general qué es lo que van a hacer como proyecto, o sea, de qué va a constar su proyecto. Sí, Arqui, si me da oportunidad de compartir pantalla, le muestro parte de lo que llevamos avanzado. ¿Sale? Sí, Arqui, ya me da oportunidad. Ah, sale. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ok. Ah, mire, el terreno es donde se va o iba a construir en la zona de Big Grant, un desarrollo que entró en conflicto con la universidad hace algunos años. Ajá. Entonces, escogimos el sitio del terreno por la cercanía a la facultad, que es la población objetivo de los alumnos de la facultad. Y bueno, Ok. este es un equipamiento y análisis del sitio. Y esto es lo que le quería mostrar. Más que nada, tenemos aquí unas fotografías del estado actual del terreno, Sí. donde ya tiene unos muros de contención con este sistema, no recuerdo cómo se llama, que son puntales de metal Ajá. terreno y después es concreto lanzado. Ujú. Sí, es un cable estacado. Exactamente. Ajá. Bueno, ese es el terreno que nosotros como equipo escogimos y me parece que otros compañeros también del grupo. Ajá. Ya saqué la topografía del terreno y generé un modelo así más o menos. Sí. Y esta era parte también de la duda de cómo podríamos generar terrazas en este terreno. Le voy a compartir si ve mi modelo. No, no lo veo. A ver, vuelve a poner el terreno y quiero que me ubiques el acceso del terreno. Ah, sí, claro. Lo tengo más acá, permíteme. El acceso del terreno en este análisis diagrama de funcionamiento sería en la parte inferior izquierda, Ajá. porque hay un paso peatonal que es un eje rector. Es un paso peatonal que sí respetan en esa zona. Es en el acceso principal a la ciudad universitaria, Bien. en esta zona. Ajá. A ver, ahí, o sea, ahí tengo tu propuesta, o sea, ahí tienes una zonificación en Sí. la cual me indicas áreas verdes, área de estudio, área verde, comedor, cafetería, sanitarios, ¿zona qué? Zona mono. Zona recreativa. Bueno, este diagrama de funcionamiento es parte de la concepción del proyecto. Todavía lo hemos modificado desde ese primer diagrama. Y bueno, aquí tenemos la propuesta de los dormitorios sencillos para una planta tipo en la que vamos a Ajá. Bien, varios. ahora, ¿dónde está ubicada esta planta tipo? Ah, deje, comparto, permítame. Aquí. Sí, a ver. Sí se puede ver. Este es el modelo que generé en 3 dimensiones Ajá. con la topografía del terreno en su estado actual, con los 20 metros de profundidad, y es una volumetría en la que estábamos proponiendo varias terrazas hasta llegar al nivel actual del terreno. Por eso Ajá. era la pregunta de cómo podemos rellenar ese terreno y generar la cimentación apropiada para eso. Sí, entonces, o sea, en este caso, lo que les comentaba es que tienes que iniciar o sea, desde la parte más baja, por decir algo, Sí, o sea, el nivel del terreno. A partir de ahí, sembrar parte de tu cimentación, o sea, según lo que vayas, o sea, cuál es el módulo que puede llegar hasta la parte más baja. A partir de ahí tienes que generar terrazas para que vayas ubicando cada uno de tus volúmenes. Entonces, estas terrazas las vas a hacer a través de muros de contención. Esos muros de contención tienen que ser de concreto
apoyado sobre una cimentación. Y la cimentación que vas a colocar, repito, debe ser, lo más seguro es que sea una losa de cimentación. Entonces, ahí apoyas tus muros de contención formando el espacio que vas a generar, en el cual vas a generar los dormitorios o cualquier otro elemento, ¿sí? Y después rellenar para que vayas alcanzando la altura. Yo te recomendaría que te fueras a medios niveles. O sea, medios niveles estaríamos hablando de más o menos terrazas de 1,50. O sea, 1,50 de desnivel con respecto a otra terraza. Porque si te vas con un nivel completo, tendrías que rellenar o tendrían que rellenar mucho el terreno. Entonces, la idea no es rellenar demasiado. Más bien es tratar de utilizar esa excavación que ya se tiene y únicamente rellenar en algunos espacios para alcanzar esas terrazas. No sé si se entienda. Sí, sí se entiende, arquitecto. Mire, le explico más o menos, eso sí no lo di a entender. Estos edificios, estos pequeños volúmenes que están aquí de manera horizontal son lo que estábamos generando como los edificios tipo, porque el Ajá. terreno tiene aproximadamente 7,000 metros cuadrados. Es más que suficiente como para crear un conjunto habitacional residencial de estudiantes. Claro. Entonces, cada uno de estos volúmenes pequeños son edificios dormitorios y el volumen principal sería el de servicios anexos a los dormitorios y también Ajá. vestíbulo, seguridad, etcétera. Entonces sí, era parte también de la idea de generar varios volúmenes de dormitorios y uno principal, con el acceso en la parte, como le había comentado, inferior izquierda, porque aquí hay un paso peatonal muy relevante. Y Ajá. bueno, así como lo habíamos planteado en un principio, era que tuviera cada edificio aproximadamente 3 niveles, como 740 de elevación. Ajá. Y bueno, eso es lo que estábamos pensando también de elevar, o más bien bajar cada una de las terrazas hasta el nivel de suelo ahorita actual. Ajá. Bien, entonces, tus edificios prácticamente quedarían al mismo nivel que el 00, ¿no? Con respecto a la calle. Sí, los primeros de la primera, ¿cómo se llama? De los primeros dormitorios, la primera terraza que baja, la segunda ya no. Ajá. A partir del 00, ¿pretenden mantener más niveles o ya no? No, bueno, sí, el primer volumen sería el que tuviera posiblemente igual 3 niveles más, que sería del 00 y 720 más arriba. Ajá, ok. ¿Y todos los demás edificios quedarían prácticamente del nivel 00 hacia abajo? Así es, sí. Ajá, porque si estamos hablando de una profundidad de, ¿cómo se llama? De 20 metros, o sea, el nivel de excavación, y si ustedes manejan 4 niveles o 3 niveles, me dice que son 750 aproximadamente, Sí, más o menos. entonces tendríamos hacia abajo todavía como 10 metros fácil, ¿no? Sí. ¿No van a manejar estacionamientos? Bueno, simplemente para los trabajadores y los estacionamientos que se generarían en cada dormitorio serían para bicicletas y motocicletas de los estudiantes, de los que ahí residen. Ajá. Pero entonces, ¿qué se haría con esa demasía ¿cómo se llama? De altura que se tendría. Pues no sé, es lo que estábamos considerando. Si se tendría que rellenar casi todo ese nivel. La primera terraza sería aproximadamente rellenar los 20 metros de profundidad con un espacio de anchura, yo creo que unos 15. No, pues yo creo que sería demasiado, ¿no? O sea, tratar de rellenar eso. ¿Por qué no disminuyes el número de volúmenes y le das más niveles a esos edificios para que generes espacios verdes al interior Sí, claro, y no tengas que rellenar todo ese terreno? sí. O sea, porque ahorita, como veo tu propuesta, prácticamente está saturando con los módulos, pues todo el espacio, o sea, todo el desplante, por decir algo, todo el área. Sí, Entonces, o sea, eso ocasiona que tengas, o sea, que cumplas con el número de dormitorios, pero te quedas muy abajo del nivel 00.
O sea, Claro. ahí tendríamos, pues fácil, como unos 8 metros, por decir algo, ya exagerando, ¿no? 8 Sí. metros hacia arriba. Entonces, o sea, se me hace demasiado. A lo mejor si tú reduces el número de módulos, eso te va a ocasionar que aumentes los niveles de esos edificios y vas a liberar espacios y o sea, que puedas manejar como áreas verdes. Si manejamos áreas verdes a una profundidad de 20 metros, pues yo creo que no hay ningún problema con respecto a las áreas verdes, porque eso te genera otro espacio totalmente diferente. Y la otra es, no sé, o sea, no sé cuántos dormitorios pretenden colocar. En un O sea, ¿qué es? principio está el objetivo para entre 1000 y 1200 estudiantes, que serían el 10 o el 15% de la población de la facultad. Ajá, Pero como el terreno es demasiado grande, también podremos proponer por etapas y generar también más dormitorios para otras facultades. ajá. La otra es, o sea, me dices que únicamente consideran estacionamiento para los dormitorios. Sí, en cada dormitorio estacionamiento de bicicletas y motocicletas. Para autos estábamos pensándolo en el volumen principal, solamente para administrativos, seguridad, etcétera. Ajá. Ahora, esos cajones, ¿en dónde se colocarían? Serían en el volumen principal, posiblemente en la zona central, en esta zona más o menos, porque ahí esa calle conecta lo que es Avenida Copilco con Avenida Universidad, tiene una buena zona de acceso para vehicular. Ujú. ¿Y por qué no meter los cajones en sótanos, o sea, abajo de los dormitorios? Sí, sí, claro. De hecho, estaba pensando ahorita, como usted lo planteó, arquitecto, que igual y nuestro nivel 0 sería el comienzo de la losa para desplantar hacia abajo. Ajá, O sea, todo generarlo por abajo del 0,0 de calle. claro. Ajá. O sea, si ustedes alcanzan esa altura, al nivel 00, pues a lo mejor en esa parte de ustedes pueden generar una gran plaza verde. Sí, sí, como una terraza o un roof garden, ¿no? Ajá. Y con respecto, a lo mejor sería bueno que consideraran algún edificio para estacionamiento, porque en esa zona los cajones están muy escasos. Y yo creo que Sí, así es. sería muy buena entrada para, para el área administrativa, en la cual se podría recabar bastante dinero, ¿no? Por el costo de ese estacionamiento. Sí, claro, para justificar nuestro proyecto sí sería muy factible generar Ajá, un estacionamiento anexo al proyecto. sí. Ahora, o sea, si ustedes generan un estacionamiento, pues seguramente lo mantendrán hasta el sótano. Eso implicaría que ustedes consideraran un elevador para que pudieran bajar los carros. O sea, la idea no sería meter rampas para que los carros se estacionaran, o sea, para que el usuario llegara con el carro y se fuera a meter hasta su cajón, sino que más bien tener un acomodador o los que sean necesarios para que el usuario llegara con su carro en el acceso, ahí lo dejara y mediante un elevador ese carro bajara los niveles que fueran y una vez localizado el nivel en donde hubiera lugar, el carro se puede mover horizontalmente. Sí, claro, como lo que se generan de estacionamientos en la zona centro de la ciudad. Claro. Entonces, eso les puede dar más posibilidades de que ustedes puedan elevar sus volúmenes ¿cómo se llama?, de dormitorios y dejar los cajones en la parte de abajo. Ok, Entonces perfecto. ahí a lo mejor, pues no sé, son 2 o 3 niveles o más de ¿cómo se llama?, de cajones de estacionamiento, dependiendo cuántos pretendan, ¿cómo se llama?, colocar. Pero recuerden que además de que se requiere estacionamiento para el usuario que va a ocupar esos dormitorios, sería bueno que consideraran ustedes estacionamiento para el público en general. Y eso daría muy buena plusvalía al, ¿cómo se llama?, a la zona. Claro, sí, Entonces, perfecto.
Dentro de CEU, recuerden que ya no hay estacionamientos, está súper saturado. En el perímetro de CEU estamos exactamente igual. Entonces, hace falta generar cajones de estacionamiento y a lo mejor esta podría ser una buena opción en conjunto con su proyecto. Claro, sí, incluso el estacionamiento del estadio de CEU ya está sobresaturado, ya no se encuentra lugar y esta zona está muy cercana al acceso principal de Ciudad Universitaria, entonces sí, creo que sí lo podríamos justificar con bastantes argumentos ese proyecto anexo. Ajá. Muy bien, Sí, gracias. pues entonces chéquenlo y en base a eso, pues ya después checamos a ver cómo se puede, cómo se llama, estructurar. Pero de hecho, o sea, yo considero que va a ser una estructura de concreto o de acero. O sea, no hay de otra, ¿no? Ahí ya no podemos meter muros de carga. Ahí tiene que colocarse una estructura a base de columnas. Los claros que, ¿cómo se llama?, que se pueden manejar, pues van a estar entre 6 y 10 metros de eje a eje. Entonces, en base a eso, ustedes pues ya se pueden mover. Entonces, sería bueno que para la siguiente sesión, pues ya tuvieran un poco más avanzado esto, para que sigamos viendo a ver cómo podemos darle una solución estructural a ese proyecto. Y con Perfecto. respecto a los taludes o a los muros que tenemos ahí, o sea, para proteger esa excavación o esas paredes, habrá que meter un muro perimetral, que sería un muro de contención de concreto armado, para que eso contenga de alguna forma los taludes en los cuales se llevó a cabo la excavación. Una vez dentro del espacio, dependiendo los niveles que se tengan de excavación, y en base a eso ustedes van a ir checando cómo pueden ir plataformeando. Entonces pueden manejar medios niveles. Y si hablamos de medios niveles, estamos suponiendo que tendríamos pues más o menos unos 50, unos 70 de altura o de desnivel entre una plataforma y otra. ¿Sí? Entonces pues ahí generamos o elevadores o escaleras, etcétera, etcétera. Que lo más seguro es que si tenemos ahí más de 4 niveles, ustedes tienen que generar elevadores, además de las escaleras. ¿Sí? Pero estos elevadores y escaleras son independientes a un posible elevador para bajar los autos hasta el nivel -20, por decir algo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ir checando para ver cómo se va, o sea, cómo se puede ir solucionando. Claro, sí, perfecto. Muchas ¿Bien? gracias. Ajá. Bien, el tiempo se nos va a terminar, se vuelven a conectar para que continuemos un poco más. ¿Sale? Vale. Yerki. No sé si los dos compañeros tengan algún otro comentario con respecto a esto. No, Arqui, creo que todo quedó muy claro y muchas gracias por la asesoría. Sale. Este proyecto les va a ustedes ¿cómo se llama?, a servir demasiado, porque van a poder aplicar cimentación y estructura. Y me refiero a estructura hablando de apoyos, que en este caso serían columnas, y los entrepisos y cubiertas. Entonces, para este tipo de proyecto, lo más recomendable sería, si manejan una estructura a base de concreto armado, lo más recomendable podría ser una losa encasetonada, que es nuestro siguiente tema. Ese sería un sistema. El otro sistema estructural que se podría utilizar sería una estructura a base de columnas de acero, con el sistema de losa acero, que sería el otro que todavía no hemos iniciado. O sea, son dos sistemas o dos tipos de estructura que se podrían aplicar perfectamente bien en este tipo de proyecto. Entonces, creo que les va a favorecer mucho este proyecto para que ustedes puedan darse una idea de cómo trabajaría una estructura, ¿sí? Que en este caso ya no son claros pequeños, o sea, ya son claros pues bastante buenos, ¿no? En este caso son claros de más de 6 metros. Entonces son claros ya que ya tienen un grado de complejidad pues bastante elevado. O sea, sería justo, o sea, si ustedes ya tuvieran los elementos como para poder determinar un análisis estructural, sería muy bueno el proyecto. Pero, pues como estamos todavía iniciando,
o estamos en el segundo año, va a hacer falta mucha información con respecto a una estructura ya definitiva. Pero creo que sí podemos tener los elementos para poder manejar una propuesta estructural bastante aceptable para este tipo de proyecto, con los elementos que hasta el momento ustedes ya tienen. ¿Sale? Sí, Arqui. Bien. No sé los demás compañeros si tienen alguna otra inquietud, algún otro comentario. ¿Ninguno? Pues bueno, yo creo que todos estamos lidiando con esa parte de ver cómo rellenar ese desnivel que hay en el terreno, porque sí son bastantes metros de profundidad. Ajá. Entonces, o sea, repito, la idea no es que se rellene, la idea es tratar de utilizar esa profundidad. Lo que sí tienen que checar es hasta dónde van a meter ustedes muros de contención para que puedan utilizar parte de esos desniveles. O sea, en el terreno no se ve que todo esté excavado a un mismo nivel. Entonces hay desniveles dentro de esa excavación. Entonces la idea ya no es seguir excavando, sino que más bien es desplantar desde el nivel más bajo, hay que ver qué se va a ubicar ahí, y a partir de ahí hay que meter muros de contención para alcanzar las plataformas, y eso sí hay que irlas rellenando. Y así van a ir avanzando para subir hasta el nivel 00. Pero recuerden que es con ya en base al proyecto que ustedes tengan. O sea, sería muy costoso tratar de rellenar ese terreno. Y la otra es que a lo mejor pudiera tener falla estructural el relleno. O se tendría que compactar perfectamente bien ese relleno, que va a ser muy difícil. Entonces, si ya tenemos la excavación, pues habrá que aprovecharlo. ¿Sale? Sí, Arqui. Bien. Entonces, si no hay más con respecto al tema de proyectos, pues entraríamos de lleno a nuestro tercer tema, que sería la losa reticular o losa encasetonada. En algunos casos se les llama también losa difusa. No sé por qué le pusieron losa difusa, pero bueno. Entonces, generalmente se conoce como losa reticular o como losa reticular. Perdón, losa encasetonada. Losa reticular o losa encasetonada, que es exactamente lo mismo. Nada más que pues por ahí alguien le puso pues estos dos nombres, ¿no? No sé si alguien pueda comentar algo con respecto, o sea, ¿qué tanto sabe de la losa reticular o encasetonada? ¿Algún compañero que quiera decirnos algo con respecto a esto? A mí un arquitecto una vez me comentó que eran muy pesadas por la forma en que se construían, porque eran como muchas traves que se generaban. A ver, continuamos. Sí, Arqui. Ajá. A ver, comentabas que te decían, ¿otra vez lo puedes repetir? Un arquitecto me comentó una vez que eran muy pesadas, que sí cubrían grandes claros por la reticulación que se generaba, pero Ajá. que eso las hacía más pesadas. Entonces, bueno, a su observación de él, dijo que en el 85 fueron las que más fallaron. Ajá. Nada más. Eso fue lo que te comentó. Así es. Bien. No sé si algún otro compañero quiera comentar algo.
¿Hay alguien más? De mi parte, no, arquitecto. Bueno, entonces vamos a comentar algo con respecto a esto. Bien, sí es cierto que estas losas son pesadas, pero no tan pesadas como supuestamente se piensa. Efectivamente, esta losa o este sistema estructural va a trabajar mediante una retícula. Esta retícula va a estar formada por pequeñas traves que se llaman nervaduras. Estas nervaduras vienen apoyadas en traves principales. Por ahí les mandé un croquis, ¿sí? En la cual únicamente está indicado o están indicadas en planta las columnas que van a soportar la estructura y las traves. Todavía no tiene ningún elemento estructural para la losa encasetonada o reticular. Esto nada más para que vean cómo se ve o cómo es el inicio de esta estructura. Entonces tenemos ahí ejes y cotas, tenemos indicados los tipos de columna, dependiendo la ubicación de la columna y la carga que va a soportar cada elemento, pues va a tener una nomenclatura, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una C1, C2, C3, etc. Estas columnas nosotros ya le damos un predimensionamiento en base a lo que suponemos va a soportar. Bien, entonces esto lo representamos en planta. Después que tenemos representadas estas columnas, nosotros representamos las traves principales. Estas traves principales van a cerrar los tableros. Este es el tablero. Este es otro tablero. Están perfectamente definidos o determinados mediante las traves principales. Estas traves también van a tener una nomenclatura. Dependiendo de dónde estén colocadas, pues van a tener un armado X. Al igual que las columnas, las traves también se recomiendan que sean de la misma sección, pero de diferente armado, según el esfuerzo que vayan a soportar. Entonces, sobre estos tableros, nosotros vamos a colocar nuestra losa reticular o encasetonada. Estas losas nos van a cubrir claros, pues bastante generosos, que generalmente van a ir de 6 metros hasta 10. Podemos prolongarlas más, o sea, hacer que crezca este claro. Pero entre más grande sea el claro, mayor peraltada va a ser la losa, ¿sí? Y por lo tanto, si tenemos un claro bastante grande y una losa demasiado peraltada, vamos a tener que meter una columna demasiado grande. Entonces, la idea no es que metamos pocas columnas enormes, que manejemos claros bastante grandes, con elementos muy grandes en cuanto a su espesor. Entonces, por lo tanto, eso nos va a generar bastante peso en cada uno de estos elementos. Entonces, en ese caso, podríamos decir que efectivamente esas losas van a ser muy pesadas, ¿sí? Pero si nosotros consideramos una longitud entre 6 y 10 metros como máximo, estaríamos hablando de un peralte para esa losa entre 6 y 10 metros de no más de 50 centímetros de peralte, ¿sí? Esto no significa que nosotros tengamos que meter una losa de 50 centímetros de peralte maciza. El peralte total de esa losa efectivamente va a tener 50 centímetros. Pero lo que va a estar soportando todo ese peso van a ser las traves principales. ¿Algo pasó? Aquí seguimos, Arqui. Bien, esas traves principales pues van a tener los 50 centímetros de peralte. Para esos 50 centímetros de peralte, pues tendríamos más o menos entre 20 y 25 centímetros de base.
para esos 50 centímetros de peralte. Ahora, en sí la losa, pues no va a tener esos 50 de peralte. O sea, el concreto que vamos a colocar no van a ser los 50 centímetros. Entonces, como ya tenemos una trave que a lo mejor tiene 25 centímetros de base y 50 centímetros de peralte, sobre esas traves nosotros vamos a soportar o vamos a descargar o vamos a llegar con las nervaduras. Y las nervaduras las vamos a meter de un sentido y del otro sentido. Por lo tanto, podemos suponer que la losa encasetonada nos va a trabajar en dos sentidos. Va a trabajar en este sentido y en el otro sentido. Las nervaduras que vamos a colocar van a ser pequeñas traves. Como van a ser traves muy pequeñas o más que muy pequeñas, van a soportar una carga muy baja. Vamos a suponer que tenemos los 6 metros de claro y vamos a manejar una nervadura en esos 6 metros. Por lo tanto, esa nervadura va a tener esos 6 metros de longitud y va a tener un peralte, esa nervadura, de no más de 15 centímetros de base. Inclusive, o sea, parece claro, a lo mejor bastaría con 10 centímetros de base y tenemos 50 centímetros de peralte para esa nervadura, que sería una pequeña trave. Ahora, esa pequeña trave lo que cargaría, o sea, el por qué esa trave y por qué tan pequeña. Esa trave que vamos a tener aquí llamada nervadura, que estaría colocada, apoyada aquí y apoyada acá con un claro de 6 metros, lo que cargaría esa trave sería una pequeña parte de este lado y otra pequeña parte del otro lado. De eso va a depender a qué separación voy a colocar la siguiente nervadura. Generalmente estas nervaduras las vamos a colocar como mínimo a cada 40 centímetros de separación. Significa que la nervadura que voy a colocar va a estar a 50 centímetros eje a eje para que yo tenga 40 centímetros libres. Esos 40 centímetros que va a tener de separación entre nervadura y nervadura, lo voy a aligerar. ¿Con qué voy a aligerar ese hueco o ese volumen de 40 centímetros? Le puedo meter un casetón a base de bloc. No me conviene meter un casetón a base de bloc porque el bloc sería demasiado pesado. En este caso, lo más recomendable sería colocarle un bloc de poliestireno, que sería unicel. ¿Sí? Si yo considero un bloque de unicel o un volumen de unicel de 40 por 40, ¿sí? Por 45 centímetros de altura, imaginen ustedes cuánto peso me estoy ahorrando. ¿O cuánto me pesaría un bloque de unicel de 40 por 40 por 45 centímetros de altura? ¿Sí? Ese volumen, pues prácticamente podría despreciar el peso de ese volumen. O sea, sería mínimo el peso que tendría en comparación al volumen, al peso del concreto. ¿Por qué 45 centímetros de altura? Porque esta losa encasetonada lleva únicamente una capa de compresión de 4 a 5 centímetros de peralte. Por lo tanto, estoy considerando 45 centímetros de altura del bloque de unicel, más los 5 centímetros de capa de compresión, serían los 50 centímetros, que yo estoy considerando de espesor de la losa. ¿Sí? Considerando que con ese espesor de la losa de 50 centímetros, claro, me va a cubrir un claro de más de 6 metros. ¿Sí? Entonces, si yo le coloco una pequeña trave apoyada
en un extremo y en el otro extremo sobre una trave y tiene 6 metros de claro, le puedo colocar una nervadura que va a tener una base a lo mejor de 10 centímetros por 50 centímetros de peralte. Sería suficiente para librar ese claro de 6 metros, pero sería en un sentido. Ahora tengo que hacer exactamente lo mismo en el otro sentido para formar la retícula. ¿Sí? Entonces, si lo hago en el otro sentido, lo mismo la colocaría a cada 50 centímetros para que me generara el espacio o el casetón de 40 por 40. ¿Sí? Por los 45 centímetros de altura de ese casetón. Entonces yo tendría que colocar mis nervaduras en un sentido a cada 50 centímetros a ejes y en el otro sentido a cada 50 centímetros también a ejes para que me generara un volumen o un área, ¿sí? De 40 por 40 ya al interior de estos elementos. Y ese espacio que me está generando ese cruce de viguetas, que en este caso son nervaduras o son pequeñas traves, ¿sí? Ese espacio que generan estos dos elementos al momento en que se cruzan, yo poderlos rellenar con un casetón de unicel y únicamente colocar una capa de compresión. Efectivamente va a tener un peso la nervadura, pero si nosotros checamos cuánto nos pesa una nervadura, que tiene 20 centímetros por 50, que tiene 10 centímetros por 50 de altura, por una longitud de 6 metros, pues veríamos que realmente el peso es mínimo o es poco. Si nosotros lo mandamos a las traves en un 50%, el peso de esa nervadura sería muy poco. Pero recuerden que allí habría que considerar, o sea, es peso propio. Allí habría que considerar la carga de diseño que estamos utilizando, o más bien la carga viva. Ya tendríamos la carga muerta, que es el peso de la nervadura, ¿sí? Que tendría 10 centímetros por 50 de altura, por 6 metros, ¿sí? Más la carga viva, que en este caso, si fuera para habitación, serían 170 kilogramos. Supone que fuera para habitación. Más el peso del espacio que me queda de 40 por 40. Porque los otros 10 centímetros de la nervadura ya está considerado. Entonces sería considerar el peso de la capa de compresión. Y el peso de la capa de compresión son 40 por 40 por 4 centímetros. Multiplicado por el peso volumétrico del concreto, pues realmente es mínimo el peso que tendríamos que aumentarle a esa nervadura. Sí, y además ese peso de ese casetón o de ese espacio lo tendríamos que dividir entre 2 nervaduras, porque van en este sentido y en el otro sentido. Entonces habría que dividir esos 40 centímetros, cuánto se lleva una nervadura para este caso, para este y para el otro lado, porque tenemos un cruce de nervaduras a cada 40 centímetros. ¿Sí? Entonces tendríamos que determinar pues, realmente cuál es el peso que tendría como carga muerta una losa encasetonada. Y esto va a depender del espesor que tengamos de la losa. ¿Sí? Y también va a depender de la carga viva que estemos considerando, de acuerdo al uso que se le vaya a dar. Si este nivel o este piso o esta losa fuera para estacionamiento, que puede ser su caso, pues tendríamos que checar cuál es la carga de diseño para estacionamiento, para poderlo considerar, más el peso de los materiales, que sería la carga muerta, más el peso que debemos de considerar por sismo, según la zona en la que se encuentre. Entonces, a lo mejor podríamos suponer que efectivamente, o si lo vemos de esa forma de que es una losa que tiene 50 centímetros de peralte y hablamos que es una losa encasetonada,
a lo mejor de entrada podríamos suponer que efectivamente es un elemento muy pesado. Pero si nosotros lo analizamos y determinamos realmente la carga, pues nos vamos a dar cuenta que no es tan pesado el elemento. Aparentemente nos da esa sensación, pero ya cuando nos metemos a analizar cada uno de los espacios que tenemos y el claro que estamos manejando, pues determinamos que realmente para el claro que se pretende manejar no es tan pesada esta losa. Y esto nos va a permitir cubrir claros, ¿sí? De 6 hasta 10 metros como máximo, sin ningún problema. ¿Sí? De menos de 6 metros de claro, por ejemplo, para casa habitación, un claro de 6 metros por 6 metros lo podríamos cubrir con una losa encasetonada y un espesor de 20 centímetros para esos 6 metros de claro, para una casa habitación, sin problema estructural, cosa que no podríamos nosotros cubrir con vigueta y bovedilla, o bien con losa maciza. Recuerden que el claro máximo para losa maciza, según las recomendaciones del reglamento, pues nos dicen que no excedamos los 5 metros de claro. O ya con 5 metros de claro, esa losa maciza tiene problemas estructurales, empieza a vibrar. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, se recomienda que no usemos una losa maciza a más de 5 metros de claro. ¿Sí? Lo mismo sucede con la losa de vigueta y bovedilla. Nos recomiendan que nosotros no lleguemos a 6 metros de claro para una losa de vigueta y bovedilla, o que como máximo nos vayamos a esos 6 metros. Pero para eso, si tenemos esos 6 metros de claro, la losa de vigueta y bovedilla ya no son de 17, 21 o 24 centímetros. Ya se va hasta 30 centímetros de peralte. ¿Sí? Entonces, si manejamos esos 30 centímetros de peralte, vamos a concentrar bastante carga en las viguetas. ¿Sí? Porque, o sea, sí es cierto que tenemos bovedillas más altas, pero ya son otro tipo de vigueta, de densidad de bovedilla. Entonces, por lo tanto, va a requerir de más concreto en donde estamos colocando las viguetas, porque tenemos ahora 30 centímetros de peralte. Y también implica que nosotros reduzcamos la separación entre viguetas. Por lo tanto, tenemos que colocar más viguetas. Y si colocamos más viguetas con un peralte mayor, pues ya tiene más peso dicha vigueta. Entonces, tenemos que checar muy bien cuál es el sistema que vamos a utilizar dependiendo del claro que estamos manejando. Entonces, como base, a nivel general, recomendamos o se recomienda que las losas macizas de concreto armado nosotros no las llevemos más allá de 5 metros y que estén siempre o que caigan siempre en el claro abajo de 5 metros. Lo mismo con las losas de vigueta y bovedilla, que no nos vayamos más allá de 6 metros. Deben ser menos de 6 metros o de 6 metros como máximo hacia abajo. ¿Sí? Eso, o sea, para liberar esos claros. Por eso tenemos el otro sistema. Es que, bueno, pues es que no siempre vamos a manejar claros de 4, de 5, de 6 metros. Va a haber necesidad, en algunos casos, de manejar un claro mayor. O sea, por ejemplo, en el caso de los estacionamientos. Mínimo yo necesito un claro para estacionamiento, pues mínimo que yo pueda colocar 3 cajones en este sentido. Y si yo coloco 3 cajones, y si considero 250, estaré hablando de 750. Este sería el claro para que yo pueda manejar, o para que yo pueda colocar 3 carros en este sentido. O sea, 3 cajones. Y luego la dimensión de ese cajón, pues mínimo debe tener 5 metros para que yo pueda meter el carro. O sea, para que pueda tener el cajón. Pero además de eso, yo necesito espacio para poder maniobrar y poder colocar o poder estacionar ese auto.
Entonces, por lo tanto, mínimo necesito 250 para que yo pueda circular y después poderme estacionar. ¿Sí? Si yo me estaciono a 90 grados, necesito ampliar el área de circulación para que yo pueda maniobrar. Entonces, por lo tanto, yo puedo estacionar o puedo manejar mis cajones a 45, a 60 o a 75 grados. O irme a los 90, ¿sí? Para que yo pueda entrar sin ningún problema. Entonces, yo llego con el carro y me estaciono. Salgo de reversa y continúo la circulación. Entonces, eso implica que yo tenga un claro, pues de más o menos 750 por 750. ¿Sí? Pero si yo manejo 750 por 750, pues solamente tengo espacio para entrar en un solo lado. Entonces, eso origina de que yo utilice el espacio del otro lado, con la misma circulación. Pues entonces a lo mejor tengo que meter otro cajón en el otro sentido, o sea, más bien, o sea, en el otro extremo. Entonces tendría que manejar, ¿cómo se llama? 5 metros de este lado y 5 metros del otro lado. Y dejar la circulación, que mínimo van a ser de 250. ¿Sí? O sea, eso es si yo meto el carro a 90 grados. Pero si yo los coloco a 60 grados, eso me da chance a que yo reduzca el ancho de ese espacio para estacionar. Entonces, pues a lo mejor puedo tener los 750 de claro en un sentido y a lo mejor puedo manejar 1050, a lo mejor 11 metros o 12 metros en el otro sentido. Y ya tengo un claro, a lo mejor de 750 por 12 metros, a lo mejor. ¿Sí? Entonces, 12 metros, a lo mejor está un poco, ¿cómo se llama? Excedido el claro, a lo mejor, pero puede funcionar. Entonces, en este caso, pues a lo mejor se podría solucionar con una losa encasetonada. O sea, suponiendo que fuera ese el problema o que nosotros quisiéramos usar la losa encasetonada. Pero existen otros sistemas. El otro sistema que en lugar de colocar una losa encasetonada, yo puedo colocar unas vigas doble T prefabricadas, que con los mismos 50 centímetros de peralte, ¿sí? Con una viga doble T, o sea, es una losa que tiene 8 centímetros en la parte superior, vienen las traves en la parte inferior, que tienen 50 centímetros de peralte, ¿sí? Y me van a cubrir un ancho de 1,25 o 1,50. Y son elementos prefabricados, que me pueden cubrir sin ningún problema esos 12 metros, los cuales yo llego con mi elemento prefabricado y los monto sin ningún problema sobre mis vigas o sobre mis traves principales. Y me soluciona el problema, ¿sí? que tengo aquí para el estacionamiento. Entonces, esa podría ser la otra opción. Entonces, no necesariamente tenemos que meter una losa encasetonada o no tenemos que rebasar los 10 metros, ¿sí? Para poder colocar esta losa, o no es el único sistema que existe, ¿sí? Entonces, si nosotros manejamos más de 50 centímetros de peralte o más de 12 metros de claro y manejamos una losa encasetonada, posiblemente sí tengamos un sobrepeso, posiblemente. Pero eso no significa que no la podamos resolver. O sea, por supuesto que podemos librar ese claro con esa losa, con un peralte, a lo mejor no de 50, pero a lo mejor de 55, 60. O bien, ampliamos las nervaduras, reducimos el peralte de la losa, ¿sí? Y aumentamos el número de nervaduras, o sea, reducimos la separación de las nervaduras, ¿sí? Y aumentamos la base de dichas nervaduras. Por lo tanto, pues podemos cubrir el claro. Entonces, a lo mejor ahí sí ya tendríamos un poco más de peso para esta losa. Pero bien, o en fin, sería que ya que estuviéramos dentro del proyecto o dentro de lo que estamos nosotros estructurando y ver cómo podemos o qué tipo de podemos colocarle, hasta ese caso es cuando nosotros tendríamos que tomar las decisiones.
Para eso necesitamos conocer cuáles son los sistemas que podemos utilizar, cuáles son los claros admisibles para cada uno de ellos, cuáles son los peraltes mínimos y máximos de estos elementos y cuáles son los problemas que se pueden presentar o cuáles serían las fallas estructurales. ¿Sí? Entonces, se supone que a nivel general eso nosotros lo debemos de conocer para que cuando se nos presente el proyecto o se nos presente el problema, nosotros tengamos elementos de dónde echar mano y poder decidir, ¿sí?, cuál de los sistemas es el más adecuado para solucionar la estructura del proyecto que estamos trabajando. ¿Sí se entiende? Sí, Arqui. Bien, Sí, arquitecto. ¿alguna duda con respecto a esto? No, por el momento ninguna. Sale. Bien, eso es en cuanto a la losa. O sea, el compañero nos comentaba que le habían dicho que es muy pesada. Posiblemente sí sea pesada, pero habrá que analizar qué tan pesada es. ¿Sí? El claro que cubre, ya les comenté, sin ningún problema, de 6 a 10 metros con un peralte de más o menos 50 centímetros. O sea, creo que lo podemos salvar o liberar sin ninguna bronca. Con respecto a la falla estructural que creo que mencionaba el compañero, efectivamente, en el sismo del 85, 1985, ustedes todavía no nacían. ¿Sí? Aparece un sismo en septiembre de 1985 con una magnitud de 8.1 grados. ¿Sí? Esto ocasiona un gran daño a las estructuras en la Ciudad de México. Para ese entonces, en 1980, muchas empresas constructoras se dedicaron a construir edificios para su venta o para renta. O sea, muchas de estas empresas hicieron un gran negocio en combinación con el gobierno federal y estatal aquí en la Ciudad de México. Entonces, se mencionaba que había mucha falta de ética en cuanto a los constructores, en cuanto a los responsables, en este caso responsables de obra, y a las empresas constructoras, en combinación con las autoridades estatales, específicamente aquí en la Ciudad de México. Entonces, se dieron varios cambios de uso de suelo. Anteriormente no estaba permitido construir edificios de más de 8 niveles. Estamos hablando de 1985. El tiempo se está por terminarse. En cuanto se termine, nos veríamos la próxima sesión para seguir comentando con respecto a esto. Yo les mando croquis de todos estos elementos para que ustedes vean cómo se puede estructurar, los tipos de nervadura, las dimensiones mínimas, el armado mínimo, la separación mínima, la separación máxima de dicha nervadura, para que ustedes entiendan, ¿sí?, o analicen cómo está trabajando el sistema. Y en la próxima sesión lo retomamos para seguir comentando con respecto a esto. ¿Sale? Sí, arquitecto. Entonces continúo con esto, ¿no? Entonces, se da el cambio de uso de suelo y se permite la construcción de edificios de más de 10 niveles. Empieza un desarrollo arquitectónico o constructivo en la Ciudad de México y por todas partes de la ciudad se empieza a construir edificios de este tipo. Pero también existe un problema con respecto a las viviendas que existen en la Ciudad de México. Había un montón de vecindades en la ciudad que estaban en rentas congeladas. Desde por ahí, desde los 50 o un poco antes, se empezó un proceso en los cuales se rentaron estas viviendas o estas vecindades, se hicieron divisiones y se rentaron
pero después querían subir la renta muy a menudo, ¿sí? O sea, a un costo muy elevado, porque había mucha escasez de vivienda. Entonces, los que estaban ocupando estas viviendas se ampararon y no permitieron que se subieran la renta. Y por lo tanto, pues no había mantenimiento de estas vecindades. Y se fueron deteriorando. Desgraciadamente, todas estas vecindades estaban construidas con el sistema tradicional de hace más de 100 años. Adobe, piedra, asentadas con, ¿cómo se llama? Con lodo, o sea, con el mismo barro, ¿sí? Con un entrepiso a base de un terrado, que eran vigas de madera, eran tabla, era duela, y encima de eso tierra, para mantener un relleno, y después tenían un piso a base de ladrillo, ¿sí? En algunos casos. En otros casos eran bóvedas catalanas, vigas de madera, ladrillo en uno y en otro sentido, formando un espesor de más o menos 5 o 6 centímetros de peralte, y después le colocaron un firme y después una acabado. O sea, ese era el sistema en los cuales operaba en este tipo de vivienda. O sea, que eran ¿cómo se llaman? Las vecindades. Había hacinamiento. Muchos de los edificios que se estaban construyendo en ese momento fueron alquilados, algunos por el gobierno federal, otros por el gobierno de la Ciudad de México y otros por empresas particulares, ¿sí? En los cuales cambiaron de uso de suelo. Estaban diseñados a lo mejor para oficina, ¿sí? Pero el que alquiló ese edificio no lo usó para oficina, lo usó como bodega. Y en muchos de esos edificios se metió papel. O sea, muchos de esos edificios fueron ocupados para almacenar papeles para papelerías, ¿sí? Y otros fueron ocupados para almacenar telas. Otros para almacenar una gran cantidad de productos, ¿sí? Otros fueron utilizados para mantener maquinaria y meter costureras, porque se desató, ¿cómo se llama? O sea, una producción bastante grande en cuanto a costura, ¿sí? Entonces había muchos edificios en alquiler que estaban ocupados por bodegas, por telas, o sea, para bodegas, los cuales metían telas, metían papeles, etcétera, etcétera, metían maquinaria, que eran elementos muy pesados, ¿sí? Entonces viene el sismo del 85, se sacude, ¿sí? Y vienen las fallas estructurales. Entonces se dan las fallas estructurales primero por mantenimiento en algunos edificios, por falta de mantenimiento que no se les dio, por exceso de peso, ¿sí? Por cambio de uso del suelo de esos edificios, por la altura que se manejó, ¿sí? Y por la corrupción que imperaba o que sigue imperando hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, pues de eso no se sabía nada, o si se sabía estaba muy bien guardado. Se viene el sismo, se caen los edificios, muere mucha gente, edificios fueron colapsados, bastantes. Y desafortunadamente cayeron edificios estructurados a base de columnas y traves. Y la mayoría de estos edificios estaban construidos con el sistema de losa reticular, ¿sí? Entonces, cuando se empezó a demoler o cuando cayeron estos edificios, pues empezaron a ver por qué habían fallado. Y resultó que la falla principal en las estructuras de este tipo fue porque no se reforzaron los capiteles de las columnas. Esto es una columna. Sobre esta columna yo voy a colocar mi losa reticular. Esta losa reticular está apoyada únicamente en 4 elementos, en 4 columnas. El claro que tenían esos elementos variaba entre 6 y 10 metros. El peralte que tenían dichas losas estaban entre 50 y 60, 65 centímetros. Pero cuando se empezaron a checar el armado
de cada uno de los elementos estructurales y para tratar de determinar por qué se dieron esas fallas, o sea, por qué colapsaron dichos edificios, se descubrió que las traves principales les faltaba refuerzo. No tenían el acero que debían de llevar. Las columnas no tenían el armado suficiente que debían de tener. El capitel donde estaba la columna para reforzar esa trave y esa losa no existía. Y si estaba, no era el armado adecuado. Entonces, por lo tanto, fallaron las columnas, fallaron las traves y también fallaron las losas. Y las losas fallaron principalmente porque el peso de esa losa, al momento en que la estructura se mueve, esta columna perfora a la losa. ¿Sí? Esta losa es perforada y cae por completo encima de la siguiente. Y esta se lleva todas. El peso que va cayendo en este sentido se va acumulando y hace que el edificio se vaya hundiendo. En algunos edificios se hundieron hasta 3 niveles. O sea, se fueron hacia abajo 3 niveles. En otros edificios cayeron todas las losas y quedaron como sándwich. Una losa encima de la otra. En algunos casos se veía por ahí las columnas como estaban paraditas, en algunos casos. O sea, la última columna, por decir algo, está parada la columna, pero estaba perforando la losa, estaba abajo. En otras, las columnas se desviaron. Al hacer esto, o sea, fallaron la tensión y los elementos colapsaron y cayó todo el elemento. En otras, las traves fueron las que fallaron. Y si falla un elemento estructural, si falla uno, se lleva lo demás. Sí, o sea, no es posible que si falla un elemento, todo lo demás quede bien, o que nada más falle este elemento. Si me falla una columna, todo el nivel se va hacia abajo, o todo el edificio. Si me falla una trave, se colapsa esa trave y se va. Si me falla una losa, parte de esa losa se va a llevar el resto. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que pasó en los sismos de 1985. Fallaron las estructuras por falta de acero, falta de resistencia, falta de supervisión, por corrupción, ¿sí? De muchos, o sea, de mucha gente, ¿sí? Por no proporcionar o por no colocar la cantidad de acero necesario para esa pieza estructural, la supervisión estricta de las personas que estaban a cargo del proceso constructivo. Por un lado, o sea, eso fue